Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate. Donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. El proceso globalizador, entre sus innumerables consecuencias, ha incluido la proliferación de profesionales que se dedican a las relaciones internacionales. Un mundo que está cada vez más interconectado necesita cada vez más personas que comprendan estas interconexiones, las divulguen, las cuiden y las promuevan. Esto se puede hacer a través de distintos perfiles profesionales, ya sea el de diplomático, el de divulgador, el académico, el consultor internacional, el mediador o el político. Es por esto que, al menos recientemente, el grado en Relaciones Internacionales ha cobrado cierto nivel de popularidad. Cada vez más personas demandan una formación con perspectiva internacional que les permita desempeñar estas labores que hemos mencionado. Sin embargo, puede que precisamente por lo reciente de este grado o por la aparente inaccesibilidad de estas profesiones, existe cierto desconocimiento sobre cuáles son las claves para desarrollar una carrera en las relaciones internacionales. Es por esto que en este episodio 13 de La Perspectiva vamos a tener una conversación sobre justo esto con Juan Garrigues, que se une a nosotros desde Ámsterdam, Países Bajos. Juan es hijo y nieto de diplomáticos, y él mismo ha desarrollado una exitosa carrera en las relaciones internacionales, habiendo trabajado en las distintas áreas de la disciplina. Juan ha trabajado en cooperación para el desarrollo en Afganistán, ha trabajado para agencias de prensa en Nigeria y Uruguay, ha trabajado para la ONU, en Níger y Nueva York, ha trabajado en la mediación internacional, en Toledo, España. Además, ha coordinado junto con Javier Solana la primera estrategia de seguridad española para la presidencia del gobierno, además de publicar para el Barcelona Center for International Affairs. Actualmente es director adjunto en el Dialogue Advisor Group en Ámsterdam, Países Bajos, donde se dedica a la mediación internacional. Su completísima trayectoria internacional le hace un invitado perfecto para conversar sobre las carreras profesionales que ofrecen las relaciones internacionales y, sobre todo, cuáles son las claves para poder aprovecharlas. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Antes de nada, quiero agradecerte muchísimo que compartas este rato con nosotros. La verdad es que nos honra tener a expertos de tu talla colaborando con La Perspectiva. Nada, un placer. Me ha gustado mucho el trabajo que hacéis y encantado de estar aquí. Genial. Como ya sabes, y también sabe la audiencia porque ha leído el título del episodio, estamos aquí para tener una conversación sobre cómo desarrollar una carrera profesional en las relaciones internacionales. Pero antes de nada, incluso si ya he explicado un poco a la audiencia quién eres y a qué te dedicas, creo que es importante que te conozcan un poquito mejor. Y es que a nosotros siempre nos gusta empezar nuestras entrevistas aprendiendo algo más de nuestros invitados. En tu caso, he visto que estudiaste en la University of Virginia, en Charlottesville, en Estados Unidos. ¿Cómo acabaste allí? Y concretamente, ¿cómo acabaste estudiando Relaciones Internacionales? A ver, pues en realidad viene de herencia familiar casi, porque mi padre es diplomático español, ya jubilado, y mis dos abuelos también, los dos fueron embajadores españoles. Entonces, yo he vivido mi vida cada 2 o 3 años cambiando de país y mi padre estuvo destinado en Estados Unidos, en Nueva York, en la ONU. Entonces me gustó mucho la experiencia de Estados Unidos cuando de adolescente básicamente, y cuando terminé el colegio quise volver ahí para estudiar. Y la Universidad de Virginia es una de las universidades con el mejor programa de relaciones internacionales, entonces, terminé ahí. Entonces veo que había cierta predestinación, digamos, a este futuro, ¿no? Sí, la verdad que sí. Siempre me interesaron mucho las relaciones internacionales y la verdad que yo siempre pensé que iba a ser diplomático español porque
era un poco lo que me tocaba, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que me tocó vivir otra etapa, ¿no? Del mundo globalizado, digamos, y vi enseguida que había otras opciones, ¿no? Más que seguir la línea de ser diplomático español, pues vi que me interesaba más hacer una carrera igual un poco más complicada, pero también para mí más interesante y más estimulante de ir probando diferentes cosas y de eso, de hacer una carrera internacional, pero sin necesariamente la opción esta de ser diplomático, ¿no? Que para mí admiro mucho el trabajo de los diplomáticos y obviamente lo he vivido muy de cerca, pero también había un lado que a mí no me atraía y era esto de, bueno, de tener que defender el gobierno que te toque y los intereses nacionales, aunque muchas veces no puedas estar de acuerdo, ¿no? Y bueno, yo eso en mi vida lo he visto con diplomáticos españoles, incluido mi padre, que a veces han tenido que defender políticas nacionales de su gobierno cuando no estaban de acuerdo, ¿no? Y eso a mí era algo que me costaba imaginarme en esa situación. Y entonces, bueno, en parte por eso, pero también porque me parecía más estimulante, elegí hacer una carrera internacional un poco más, más cambiante y más complicada, pero para mí también más estimulante. Es muy interesante lo que comentas porque personalmente pienso que muchas veces la profesión del diplomático, de la diplomacia, digamos que se crea mucha fantasía y mucha expectativa en torno a la maravilla y como lo precioso que es ser diplomático, ¿no? Pero que realmente, como bien comentas, tiene una parte un poco más oscura y menos bonita. Pero bueno, justo también en relación con lo que acabas de comentar, tenía una pregunta preparada. Y es que parece que hay como 4 o 5 tipos de carreras profesionales muy definidas para los internacionalistas. O bien se dedican al sector privado, en una empresa como por ejemplo una consultoría, siendo por ejemplo el caso de Relacionate Punto. También podría ser en el sector público, ya bien sea para administración pública o para organizaciones internacionales. Aquí podemos meter incluso el diplomático. O también pues para la academia, lo que se dedican tanto a las universidades como think tanks, ya sean públicos o privados. Incluso podemos abrir otra tipología para los que trabajan en ONGs. ¿Te parece que esta clasificación es adecuada? ¿Y cómo de diferente crees que es el perfil del internacionalista que se dedica a cada uno de estos ámbitos? Sí, es una buena pregunta y creo que sí, que identificas bien, digamos, los diferentes opciones, ¿no? Que existen para alguien que haya estudiado relaciones internacionales y esté pensando en sus opciones, ¿no? A mí en parte me interesaba mucho hacer esta entrevista contigo porque me vienen muchos jóvenes a preguntarme, ¿no? A pedirme consejo y que han estudiado relaciones internacionales o políticas o algo parecido, ¿no? Y casi siempre me dicen, quiero ser diplomático o quiero trabajar en la ONU o la Unión Europea. Y claro, yo creo que el reto hoy en día es que cada vez hay más gente que tiene idiomas, que ha estudiado fuera, que tiene interés en las relaciones internacionales, pero claro, tampoco hay tantos trabajos. Entonces, y casi todos los jóvenes siempre aspiran un poco a lo mismo, ¿no? ¿Qué es eso? Diplomático, trabajar en Naciones Unidas, pero como bien has dicho, hay todas estas otras opciones, ¿no? Y creo que está bien pensar que esto es como una carrera de fondo, ¿no? Y que puedes tener un objetivo, pero igual no tienes que empezar con intentar entrar ahí justo después de terminar la carrera, ¿no? Y todas estas opciones que dices, como una consultoría privada o una ONG humanitaria, eso puede ayudarte a conseguir lo que quizás crees que es tu objetivo. Pero también te puede pasar como te pasó a mí, como me pasó a mí, perdón, que es que dices, yo quiero ser diplomático, pero luego empiezas a hacer cosas
y te das cuenta cuando te vas enterando un poco más de cuáles son las opciones de cómo es en realidad ese mundo, que igual no es lo que más te gusta. Y igual ves que hay otras cosas que te gustan más, ¿no? Entonces mi consejo siempre con gente joven es, primero, si te interesan las relaciones internacionales, hay dos cosas que yo siempre sugiero. Una es aprender idiomas, porque al final eso te abre muchas puertas, ¿no? Y te hace mejor candidato para estos puestos. Y dos es salir y viajar y pillar terreno, ¿no? Y viajar a países diferentes, conocer culturas diferentes y realmente mojarte y arriesgarte, ¿no? Yo me fui, nada más terminada la carrera, me fui a Afganistán como voluntario en una ONG humanitaria. Yo sabía que lo humanitario no era quizás lo que más me interesaba, pero era una oportunidad para ir y encontré un voluntariado en Afganistán en 2003, poco después de la guerra y de la intervención de Estados Unidos ahí, y me fui. Y fue una experiencia personal muy bonita y además yo creo que me dio mucha credibilidad a la hora de buscar trabajos luego, de decir, mira, yo estuve en Afganistán y vi estas cosas y a partir de ahí yo creo que me abrió muchas puertas profesionales. Pues me gustaría muchísimo profundizar un poquito en esto, porque creo que es de muchísima relevancia para gran parte de nuestra audiencia y para los mismos jóvenes que a ti te preguntaban, que se pueden tomar esta entrevista un poco como, bueno, ¿qué tengo que hacer realmente yo, personalmente, para llegar a mi objetivo final, ya sea la diplomacia, ya sea trabajar en una organización internacional y tal? Y es que me parece que, por ejemplo, los jóvenes muchas veces tenemos a lo mejor este mundo ideal en el que, bueno, pues hemos terminado la universidad, oposito, o he hecho el currículum una X para que me coja la Unión Europea, ya tengo mi puesto y tal. Cuando realmente la vida real es mucho más complicada. En parte, como bien dices, es que no hay tantos puestos para demandantes que hay de este tipo de trabajo. Por lo tanto, la competición es importante. Y, finalmente, la cuestión es ¿cómo de preparado tiene que estar uno para como dice, una flexibilidad de decir, voy a trabajar de esto, después me voy a ir aquí, voy a cambiar, hacer un voluntariado aquí, para poder, digamos, crear este currículum que te va a permitir el llegar al puesto, digamos, que viene siendo tu sueño o tu objetivo final? Sí, creo que eso es clave, ¿no? Tienes que estar preparado para unos años, por lo menos al principio, de mucha incertidumbre. Y puede que sea toda tu carrera. O sea, yo ahora yo llevo 8 años ahora trabajando en una ONG que se dedica a temas de mediación en conflictos armados, pero bueno, realmente no sé dónde estaré dentro de 1 año o 2 años. No tengo una perspectiva muy clara a largo plazo. Esto está claro que crea cierta ansiedad, no es como ser un diplomático, un funcionario de las Naciones Unidas o la Unión Europea, que tienes ciertas garantías de futuro, pero bueno, yo creo que también tiene sus lados positivos, ¿no? Y creo que especialmente cuando empiezas, como decías, tienes que estar preparado para todo. Y bueno, te cuento un poco mi experiencia por Adelante. analizarlo un poco, pero yo, por ejemplo, me fui a Afganistán de voluntario, estuve ahí 6 meses, hice también prácticas con Naciones Unidas y con la Unión Europea, pero que solo duraron, pues eso, entre 2 meses y 6 meses. Y luego esos primeros 4 años, 4 o 5 años de mi vida estaba con contratos siempre, pues eso, más o menos de 6 meses. Incluso cuando por fin logré lo que pensaba que era mi objetivo final, que era entrar en la ONU, y estaba trabajando en Nueva York, en el Departamento de Asuntos Políticos, bastante joven, con un puesto muy bueno, por el sistema
tan loco y realmente terrible que tiene Naciones Unidas de recursos humanos, ellos solo me podían ofrecer contratos de 3 meses. Entonces yo me fui a Nueva York con un contrato de 3 meses que pude repetir durante 3 veces, y luego después o 4 veces creo que fueron, y después de 4 veces pues vi que ahí no tenía garantías de poder seguir por cómo es el sistema ahí de recursos humanos, y decidí que me apetecía hacer otra cosa. Pero bueno, esa incertidumbre, bueno, pues eso hay que aceptarlo. Y también yo siempre digo, aprovechar mientras que sois jóvenes y no estáis atados a un sitio, no tenéis hijos, no estáis casados, porque eso probablemente llegue en algún momento, y cuando ya tienes una casa o tienes unos hijos o estás casado o lo que sea, pues eso ya te va atando y cada vez es más difícil moverte, ¿no? Entonces también está bien, en la medida de lo que puedas, aprovechar esa libertad relativa para entrar ahí en la aventura y probar lo que puedas, ¿no? Claro, la verdad que me parece súper interesante en el sentido de que tienes que tomar estas oportunidades y saber aprovecharlas, porque no son para siempre, no siempre las poder aprovechar, y digamos la ventaja que te puede traer en ese momento de la vida son muy potencialmente enormes. Pero muchas veces es mi impresión de que lo complicado es llegar a estas oportunidades o que se te presenten, ¿no? Que en el sentido de que muchas veces la clave no es decir, ojalá me cojan para estas prácticas que quiero hacer en el extranjero. No, me tienen que coger primero, pero yo me quiero ir. Entonces, la siguiente pregunta que te quería hacer, que realmente es viajando un poquito atrás en el tiempo, para el universitario que está en primero o segundo de Relaciones Internacionales o de otra carrera, que quiere dedicarse a esto, ¿cuáles son algunas de las claves que tú crees que podían ayudarle en el sentido de cosas que puede hacer a lo largo de la carrera, diferentes labores, participar en diferentes clubes, participar en diferentes tipos de eventos que le pueden potenciar un currículum que a largo plazo acaben pues dándole la posibilidad de aprovechar una de estas oportunidades? Porque mucha gente echa las prácticas a la ONU y a no todo el mundo le cogen. Claro. No, sí. A ver, Enrique, yo sé que esto es muy difícil, y además creo que para cada generación que llega es más difícil. O sea, yo cuando empecé ya se estaba convirtiendo en algo más difícil porque cada vez éramos más gente con experiencia internacional, y ahora pues eso en vuestra generación sé que es incluso más difícil. Cada vez hay más interés, más ganas de viajar, más ganas y reconozco que es muy difícil. A ver, yo hay varias cosas que siempre recomiendo y creo que es muy importante. Uno, los idiomas, ¿no? Ahí insisto mucho y lo vuelvo a repetir. Y ahí en la medida de pues obviamente el inglés es el idioma global, ¿no? Y tener un buen nivel de inglés, yo creo que eso es básico. Si quieres hacer una carrera internacional, tienes que tener un buen nivel de inglés. Entonces, trabajar eso es muy importante. Y luego, si puedes tener otro idioma o otro expertise, otra área que realmente te dé valor añadido como candidato, eso también está muy bien, ¿no? O sea, yo lo sé porque, bueno, yo también recibo currículums y a veces ayudo a elegir gente que entra en donde estoy trabajando ahora. Y bueno, recibes muchas candidaturas de gente muy preparada, ¿no? Yo suelo buscar eso, alguien que traiga un valor añadido a la organización clara, ¿no? Y eso, las cosas básicas que se necesita es eso, un buen nivel de inglés, eso es muy importante. Si tienen otros idiomas que pueden ser útiles, pues mejor. Y obviamente ahí depende en qué área estés buscando trabajar, ¿no? Por ejemplo, en mi área de trabajo, que son los conflictos y la mediación, el árabe, por ejemplo, es un idioma muy importante, porque hay muchos conflictos armados en
en países de habla árabe. Y el francés siempre también es un idioma útil porque se habla en muchos países en África también. Y bueno, como españoles tenemos la suerte de tener el español, ¿no? Que nos abre todo Latinoamérica. Y eso ahí también, para todos los que estén escuchando, ahí tenemos un valor añadido los españoles de tener el español, ¿no? Y si quieres encontrar trabajo de terreno y de oportunidades de voluntariado, de ONGs, obviamente en América Latina vas a tener más posibilidades, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego otro tema que también yo creo que hoy en día hay más oportunidades, es más fácil, es el tema de publicar, ¿no? De publicar análisis, cosas escritas, o como hacéis vosotros, ¿no? Hacer blogs. Eso es algo que en mi día casi no existía, pero que hoy en día hay muchas más opciones, ¿no? También es verdad que hay cierta saturación, ¿no? Porque hay tanto hoy en día, pero yo creo que está muy bien si tienes la oportunidad de publicar algo escrito o de hacer un blog. Eso también, pues automáticamente si ves un currículum y ves que alguien ha escrito algo, pues lo lees y ves. Y eso es una buena carta de presentación, ¿no? Totalmente. Y en función de lo que acabas de decir, que yo creo que es una cosa que se está repitiendo no solamente en el campo de relaciones internacionales, sino que creo que en general en el mundo laboral cada vez se está diciendo, debido al gran volumen a lo mejor de juventud que está formada, que tiene grados y tal, es importante ya no buscar solamente esto, sino que realmente aporten un valor añadido. Y de forma bastante famosa, Elon Musk, personaje que a uno le puede caer mejor o peor, pero tiene cierta influencia, dijo que para entrar a trabajar a Tesla, su compañía de automóviles eléctricos, no es necesario tener un grado universitario, pero tienes que probar que tú tienes una habilidad excepcional de utilidad para la empresa, que es algo que me resulta interesante. Y creo que en cierta manera el mercado laboral se está orientando cada vez a este tipo de cosas en el cual, obviamente, que tú tengas una formación desarrollada y bien puntuada es importante, pero a lo mejor yo puedo preferir un estudiante que tenga de nota media un 8 o un 7,5, pero el cual tenga muchísimas publicaciones en medios especializados y que tenga un gran nivel de idiomas, a otro estudiante que tenga poco nivel de idiomas, no tenga publicación y digamos que solo se ha dedicado a estudiar y después su nota media sea de casi un 10. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo a la hora de mirar candidatos, incluso para mis colegas que eligen candidatos más junior, digamos, ni miras las notas que tiene la universidad, ¿no? Obviamente si tiene alguna distinción o algo, pues es algo que miras y piensas, mira, esto está bien, pero realmente no es un factor. Tú buscas una persona exactamente, como decías tú, que traiga algo, ¿no? Que tenga unas capacidades y unas actitudes que encajen con lo que buscas y también es verdad que yo creo que el sector privado comparado con el sector público va muy adelantado en este sentido, ¿no? Y casi todos los trabajos que puedas intentar buscar en temas de relaciones internacionales y políticas, y ya ni te cuento para unas oposiciones o algo así, van a tener unos requerimientos bastante claros, ¿no? Pero sí, al final del día, lo más importante, incluso como han ido evolucionando, por ejemplo, las oposiciones para diplomático español o para entrar de funcionario en la Unión Europea o Naciones Unidas, cada vez se basa más en las entrevistas, ¿no? Y eso cada vez va a ir a más. Antes era, pues eso, memorizar unos temas y repetirlos, pero cada vez vamos a más en el sentido de entrevistas y de cómo te presentas y qué puedes presentar como persona, ¿no?
Claro, y continuando con, digamos, con esta elaboración paulatina que estamos haciendo, digamos, del candidato para un perfil profesional de relaciones internacionales, creo que es pertinente que le pregunte, ¿cómo de relevante es o de imprescindible es tener el grado en relaciones internacionales con diferencia con otros como de ciencias políticas, de derecho, periodismo incluso, etcétera, etcétera? Porque me parece que relaciones internacionales, incluso si, como bien comentas, y es totalmente cierto, cada vez hay muchísima más gente que quiere entrar a trabajar en estos ámbitos, el grado en sí realmente es poco popular y existen pocas universidades. De forma que hay muchísimos perfiles de personas que se dan cuenta que esto es lo que les gusta ya después de haber entrado a otro grado y teniendo otro grado. ¿Qué opinas, digamos, del perfil de internacionalista que no tiene una formación académica de internacionalista? Sí, yo creo que tiene razón, que en realidad no es tan importante que tengan estudios en relaciones internacionales necesariamente, o incluso en políticas, ¿no? De hecho, yo cuando estoy creando equipos y cuando buscamos candidatos, de hecho es interesante tener perfiles diferentes, ¿no? Por ejemplo, alguien que haya estudiado periodismo y que escriba muy bien o que tenga experiencia de hacer entrevistas, o un antropólogo que sea alguien que tiene mucha experiencia de campo y que sabe investigar en profundidad temas sobre sociedades en diferentes países, pues esos son perfiles que te dan otros niveles, ¿no? Que quizás no tienes en tu equipo y que está muy bien. Entonces, sí, efectivamente, para mí no es para nada necesario, y creo que incluso ya para trabajos como diplomático, como funcionario, ya cada vez es menos necesario ciertos estudios, ¿no? Lo importante es tener un nivel de estudios, pero no necesariamente en relaciones internacionales o en políticas o en lo que sea. Totalmente. Y continuando, digamos, dando un siguiente paso, el internacionalista puede que recién egresado de la universidad, pues se encuentra ante la situación donde dice, bueno, el último año pues yo me he estado especializando sobre ciertas cosas, y realmente yo creo que hay diferentes especializaciones. Hay gente que le encanta la geopolítica, temas de defensa, gente que está interesada también en la seguridad, temas de defensa, que está muy interesada después en temas de economía del desarrollo, en los países en vías de desarrollo, otros que le interesan ciertas regiones y son expertos sobre América Latina o sobre Asia, otros que son de análisis político, otros que sobre todo mercados internacionales, colaboración con empresas, otros derecho internacional público, organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Como todas las carreras, digamos, hay muchísimas especializaciones. ¿Cuál crees que es la más demandada laboralmente? A ver... O un perfil, digamos, que estás viendo y dices, es que eso se está repitiendo mucho, que lo estamos pidiendo mucho, aunque no sea, digamos, algo corroborado. Sí. Bueno, a ver... vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Y cada vez más, y eso ya es imparable. A ver, cuando trabajé en la administración, en el gabinete del presidente Zapatero, trabajé como asesor en temas de política exterior, ¿no? Una experiencia muy interesante fue que elaboramos con Javier Solana la primera estrategia española de seguridad. Y fue muy interesante, ¿no? Porque piensas seguridad y automáticamente piensas defensa, ¿no? Piensas Fuerzas Armadas, piensas, yo qué sé, política exterior, pero igual no piensas en infraestructuras críticas o en ciberseguridad. Y de repente, cuando empezamos a elaborar esta estrategia, pues claro, empezamos a darnos cuenta que ahí entraba absolutamente todo, ¿no? Y elaborar esta estrategia fue una labor fue un gran reto, porque tenías que involucrar a todos los ministerios, ¿no? Desde sanidad, miremos ahora, ¿no? Con esta pandemia,
es un tema de seguridad. El Ministerio de Economía, por temas económicos, pues eso, temas de inteligencia, de infraestructuras críticas. Entonces, y ahí pues eso, hay muchos temas que cada vez nos damos cuenta que son más importantes, ¿no? La ciberseguridad es una de ellas. Y los ciberataques, ¿no? Eso es algo que evidentemente cada vez es más relevante en nuestra sociedad. Los temas de sanidad, ahora que estamos viendo con la pandemia. Entonces yo creo que si te interesa el ámbito internacional y vienes de diferentes expertise, pues eso, sea sanidad, sea el tema jurídico, sea si eres experto en las redes, pues cada vez hay más oportunidades, ¿no? Y creo que tener esos expertise adicionales te puede abrir muchas puertas, ¿no? Totalmente. De hecho, en relación con lo que comentaba de la ciberseguridad, de la geopolítica de la tecnología, hace poco tuvimos el placer de traer aquí a la perspectiva a Raquel Jorge Ricart, que es toda una crack. Es una joven que está especializándose y que le está yendo bastante bien justamente en la geopolítica de la tecnología y la ciberseguridad, y ha publicado varias veces con el Real Instituto Elcano. De forma que es lo que usted dice, que realmente cada vez se están abriendo todas estas nuevas maneras de observar todas estas cosas, y realmente todo lo que tenga una relevancia internacional pues se puede ver reflejado, ¿no?, siempre en el mercado laboral para personas que estén especializadas y que pues estén desarrolladas en este ámbito. Claro. No, y ahí entra el tema, el viejo debate de ser generalista o especializarte en algo, ¿no? Que eso también lo yo tenía esa duda también cuando empecé, y seguro que la siguen teniendo los jóvenes, ¿no? Y bueno, a ver, yo al final soy más o menos un generalista, pero me he especializado un poco en el tema de los conflictos armados, ¿no? Porque es el tema que me interesaba y porque por suerte he podido seguir por ahí. Y yo creo que sí que tener una especialización ayuda, porque a ver, si tú eres joven y estás empezando una carrera internacional y, digamos, a ver, por dar dos ejemplos, ¿no? Si tu expertise son pues la Unión Europea, y en vez de y otra persona tiene una expertise que es pues eso, la ciberseguridad o los ataques cibernéticos en la diplomacia de hoy en día. Pues claro, ¿cuánta gente va a ver que su expertise es la Unión Europea y cuánta gente va a ver que su expertise es la ciberseguridad? Pues va a haber mucho menos con la ciberseguridad, ¿no? Y seguramente si tu expertise es la ciberseguridad y eres joven, tienes muchas más posibilidades de que te publique algo Elcano o quien sea. Pero si es la Unión Europea, pues lo vas a tener más complicado porque hay mucha gente más. Entonces, en ese sentido, una expertise que tenga menos gente, que requiera más capacidades especializadas, pues seguramente te va a dar un valor añadido, ¿no? Más claro. Claro, además creo que un punto que no siempre se habla y se desarrolla es muy importante el comentario que hace aquí. Y en función también respecto de esto, creo que es importante echar un poco también la mirada hacia no solamente el área de especialización, sino que creo que se puede prestar cierta atención a lo que son las soft skills, que para el que no lo sepa son unos atributos personales que se necesitan para tener éxito en el ámbito laboral. Contemplan entre ellos, por ejemplo, la capacidad para trabajar bien con otros, para comunicarse claramente y resolver problemas, etc. ¿Cuáles crees que son las soft skills más importantes para dedicarse profesionalmente a las relaciones internacionales? Es decir, incluso si yo soy el que más entiende
el que más entiende sobre Oriente Medio, ¿qué necesito, qué cualidades personales o atributos tengo que tener para que profesionalmente se pueda aprovechar esto? A ver, yo ahí lo tengo clarísimo y es eso, es la capacidad de comunicación interpersonal, ¿no? Y o sea, eso es lo primero, porque y yo esto lo veo también que muchas veces, bueno, algunas veces encuentras a gente en puestos oficiales, digamos, diplomáticos o funcionarios, que evidentemente son muy inteligentes, han sido muy buenos estudiantes, han pasado todas las pruebas posibles, han aprendido los idiomas perfectamente, pero a veces les falla mucho estas relaciones interpersonales y mi teoría es muchas veces porque se han pasado demasiado tiempo estudiando y no es suficiente, pues eso, relacionándose con la gente. Y creo que eso hasta cierto punto es algo genético, que naces con ello, pero hasta cierto punto también es algo que tienes que entrenar y buscar, ¿no? Y ahí viajar y relacionar, o no solo, ni siquiera tienes que viajar, pero tener la habilidad de relacionarte con gente muy diferente y tener la empatía de entender lo que te puede decir alguien con una posición muy diferente, una visión muy diferente, es muy importante, ¿no? Y eso es lo que buscas. Cuando creas un equipo, quieres a alguien que pueda trabajar especialmente en las relaciones internacionales, porque muchas veces tienes en tu equipo y en la gente con la que te relacionas, gente de otros países, otras religiones, otras culturas totalmente diferentes, ¿no? Y necesitas gente que tenga esa capacidad de relacionarse y de poder tener la empatía de entender la posición del otro, ¿no? En la mediación en los conflictos armados, que es a lo que me dedico, eso es muy importante, ¿no? Yo he tenido la experiencia de sentarme en una mesa con grupos armados, grupos terroristas, con visiones ideológicas muy radicales y lo hacemos entendiendo que para solucionar un conflicto tienes que intentar enfrentarte a eso y buscar un espacio común desde el que puedes ir construyendo una solución, ¿no? y terreno común. Y eso requiere una humildad, creo, y una capacidad de empatía y de entender de dónde viene el otro para ir también intentando convencer al otro de buscar otro camino, un camino político en este caso, que es clave, ¿no? Y eso al final tienes que ser una persona que la gente se siente cómoda hablando contigo y que vean que estás escuchando y que estás abierto a entenderles, ¿no? Otro tema muy importante para el trabajo, yo creo que en las relaciones internacionales, sea en una ONG, sea en una consultoría, sea como funcionario, es escribir bien. Y realmente, porque al final casi todo lo que hacemos al final tienes que enviar algo escrito para informar de qué es lo que te han contado, cuáles son tus recomendaciones, cuál es tu análisis, ¿no? Eso casi siempre al final se traduce en una nota escrita y saber escribir bien, de una manera clara, en pocas palabras, muchas veces como lo escribiría un periodista, o sea, para mí, si lees un buen artículo del Economist o de un corresponsal bueno de un buen periódico español o internacional, o un artículo de opinión, los buenos en muy poco espacio te dicen mucho, ¿no?
Y eso es importantísimo, ¿no? Saber tener esa habilidad de, en pocas palabras, contar lo que quieres contar y enviar el mensaje que quieres contar es muy importante, ¿no? Y practicar eso yo creo que también es un ejercicio vital, ¿no? Y muchas veces a mí me pasa todavía que yo puedo estar trabajando sobre un tema, yo sé, por ejemplo, Venezuela ahora. Yo estoy trabajando mucho sobre el conflicto en Venezuela y puedo hablar con mucha gente y puedo tener una visión muy amplia de la situación, pero si no me siento y no intento poner en una nota escrita, en una página, lo que pienso y lo que creo que hay que hacer, hasta que no haga eso, no lo tengo claro yo mismo en la cabeza, ¿no? Y eso también, pues eso lo puedes intentar hacer en un artículo, en un blog, eso ayuda muchísimo y eso lo recomiendo mucho. Me encantan estos consejos porque es que creo que son precisamente los que más sirven, los más útiles que pueda haber. Y bueno, viendo que hemos cubierto un poco todo lo que tenía planeado y viendo que nos acercamos ya al límite de tiempo, me gustaría plantearle una última pregunta que creo que le va a gustar y creo que va a ser muy relevante para todo el mundo que nos escuche. Y es que me gustaría que usted le diera unos consejos al Juan Garrigues que acaba de entrar a la Universidad de Virginia. Después de haber tenido toda esta carrera profesional, de haber trabajado en diferentes sitios, de haber visto qué funciona, qué no funciona, me gustaría que usted hablara con su alter ego joven. Y bueno, usted también es joven ahora mismo, por supuesto, pero recién entrado a la universidad y que se diera los consejos necesarios para no haber cometido a lo mejor algunos los errores que todos cometemos. Sí. Lo primero que diría es sal un poco menos de noche y estudia un poquito más. Solo un poquito, ¿eh? Tampoco demasiado, porque ya he dicho que las relaciones sociales y lo interpersonal es lo más importante. No, y sobre ese tema también, eso me gustaría también decirlo, porque eso es clave. O sea, una cosa que me ha ayudado muchísimo en mi carrera ha sido mantener la relación con la gente con la que he trabajado y con la que he tenido una buena relación profesional, ¿no? Y eso lo recomiendo mucho. O sea, si tú has estado en un trabajo, igual has estado 6 meses haciendo una beca o unas prácticas en un sitio, pero si tuviste un jefe que te cayó bien y con el que tenías buena relación, mantén esa relación. De vez en cuando escríbele un email. Cuéntale, mira, oye, ahora estoy haciendo esto, tal, ¿cómo te va? Eso es muy importante, porque al final los trabajos casi siempre vienen por gente que conoces, no por echar un currículum. Y entonces mantener esas relaciones, eso es clave, ¿no? Y bueno, volviendo a tu pregunta... No, pero realmente me siento muy mal entrevistador por no haberle preguntado justo por eso, porque ¿es importante el networking para el profesional de las relaciones internacionales? Sí, es importantísimo, es importantísimo. Y también, o sea, es importante salir, estar ahí, que la gente te vea, ¿no? Y yo qué sé, si te interesan las relaciones internacionales, pues ve a actos, a charlas que organizan universidades, think tanks, habla con gente, haz preguntas, que la gente te vea, porque al final yo siempre voy a elegir antes a alguien que he conocido, que me ha caído bien, porque tú puedes recibir un currículum muy bueno y puedes incluso entrevistar a alguien por Zoom ahora, como hacemos, pero hasta que no le ves en persona y hablas con la persona y tienes una impresión, eso al final es lo que más vale, ¿no? Y tener la sensación de que, mira, yo con esta persona me gustaría trabajar y me gustaría tenerle a él o a ella en la oficina todos los días y siento que es alguien que se puede llevar bien con mi equipo. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, eso, relaciónate, sal, habla con gente, mantén las relaciones,
No sientes que eres un pesado o una pesada por eso, por escribir a alguien que sea más mayor y por mantener esa relación con alguien que has conocido en una conferencia o lo que sea. Eso hay que hacerlo y eso ayuda muchísimo. Perfecto, volviendo al consejo entonces. Sí. Y finalmente, volviendo a la pregunta de qué me diría a mí mismo hace ya más de 20 años, pues eso, diría, bueno, que mantén la mente abierta, ¿no? O sea, yo en ese momento y hasta que terminé la universidad y empecé a trabajar, tenía como un objetivo muy claro y quería ser diplomático español y eso lo veía clarísimo, ¿no? Pero luego me di cuenta que no era para mí. Y yo creo que está bien mantener la mente abierta, probar diferentes cosas y darte cuenta que también esas experiencias diferentes te pueden crear un perfil más atractivo, hagas lo que hagas, ¿no? Y eso, que también es cuando recibes currículums, lo interesante es tener algo que te llame la atención, ¿no? Algo que sea diferente, que digas, mira, esto me inspira curiosidad, ¿no? Aunque sea contarme que, yo qué sé, que tu hobby es subir montañas, yo qué sé, pero esas cosas personales también te crean un perfil, ¿no? Y te hacen destacar sobre otras personas, ¿no? Y hay que acordarse que al final trabajas con personas y no con un currículum. Y yo creo que cuando funciona bien es cuando eliges una persona que encaja con tu organización y con lo que estás buscando. Y finalmente, pues eso, yo sé que es muy difícil, que empezar una carrera en las relaciones internacionales es muy complicado, que cada vez hay más competencia, que España está en un momento económico jodido y que es muy difícil, ¿no? Pero nada, os animo a todos y creo que bueno, lo que hacéis vosotros en Relaciónate y Punto debería servir de inspiración también, de cómo os habéis juntado, hay gente joven y habéis creado algo de la nada. Creo que es un ejemplo muy positivo y que eso, que hay que ir construyendo camino propio, ¿no? Y seguir un poco tu corazón y lo que crees que es lo tuyo y mantener la mente abierta, ¿no? Y nada, y eso, muchos ánimos a todos y mucha suerte. Juan, ha sido todo un placer poder compartir este rato contigo. Nada, Enrique, un placer y hasta pronto. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionatepunto.com y nos sigue en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.